Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el drama turco y el salseo de las celebridades son el pan de cada día. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para el bombazo que les tengo preparado hoy. Agárrense fuerte porque este chisme viene con dinamita. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla, y que, bueno, nos dejó con un sabor agridulce cuando decidieron tomar caminos separados. Si adivinaron, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que incendió Senkalkam, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho pero mucho de qué hablar. Y hoy en particular vamos a desentrañar un misterio, un rumor, una bomba que ha estado circulando por las redes sociales y que involucra, atención, atención, el cumpleaños de Hande Erçel. Se dice, se rumorea, se comenta que Kerem Bürsin podría haber arruinado, entre comillas, el cumpleaños de Hande con una sorpresa inesperada. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Kerem? ¿Fue una sorpresa buena o mala? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Pero antes de que sigamos, como siempre, quiero recordarles que este canal es posible gracias a ustedes. Así que si les gusta el contenido, si disfrutan del chisme turco, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, no se olviden de suscribirse. Es gratis, es fácil, y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se pierden de nada. Y ahora sí, vamos al chisme. La verdad es que el tema del cumpleaños de Hande Erçel siempre genera muchísima expectación. La prensa turca y los fans de todo el mundo están pendientes de cada detalle, qué hizo Hande, con quién lo celebró, qué regalos recibió, todo. Y este año no fue la excepción. Las redes sociales estallaron con fotos y vídeos de la celebración, mostrando a Hande radiante, feliz, rodeada de amigos y familiares. Se le veía preciosa, como siempre, y parecía que la estaba pasando de maravilla. La fiesta, al parecer, tuvo lugar en un exclusivo restaurante con vistas al Bósforo, decorado con miles de flores y luces parpadeantes. El dress code era, según los insiders, elegancia veraniega, y Hande, fiel a su estilo, deslumbró con un vestido largo y fluido de seda en tono pastel, adornado con sutiles lentejuelas que capturaban la luz y resaltaban su belleza natural. Pero en medio de toda esta alegría, empezaron a surgir los rumores. Al principio eran solo comentarios sueltos, especulaciones sin fundamento. Pero poco a poco fueron ganando fuerza, hasta convertirse en una verdadera bomba. Se decía que Kerem Bürsin había intentado contactar a Hande el día de su cumpleaños. Algunos decían que le había enviado un mensaje, otros que la había llamado, e incluso, los más osados, afirmaban que había intentado aparecerse en la fiesta. Las fuentes anónimas, esas que siempre tienen la información más jugosa, aunque no siempre la más veraz, comenzaron a filtrar detalles escabrosos. Que si Kerem había estado preguntando a amigos en común sobre la ubicación exacta de la fiesta. Que si había reservado una mesa en el mismo restaurante, pero en un rincón más apartado, por si acaso. Que si había enviado un mensaje de texto a Hande justo a la medianoche, un mensaje que, según se rumoreaba, era una mezcla de felicitación y arrepentimiento. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿con qué intención? ¿Quería felicitarla amistosamente? ¿Quería intentar reconciliarse? ¿O quería arruinarle el día? La verdad es que las teorías eran de lo más variadas. Y la prensa turca, como siempre, se encargó de alimentar el fuego publicando artículos y notas con titulares sensacionalistas que solo contribuían a aumentar la confusión. Kerem Bürsin acechando el cumpleaños de Hande Erçel, en shock por la inesperada aparición de su ex, drama en el Bósforo. ¿Intento de reconciliación o venganza amorosa? Los titulares, cada vez más exagerados, vendían la historia como si fuera un guión de telenovela. Pero vamos a analizar la situación con cabeza fría. Primero hay que tener en cuenta que Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación, siempre han mantenido un cierto nivel de cordialidad. Al menos, eso es lo que han transmitido públicamente. Nunca se han visto envueltos en escándalos, ni se han dedicado palabras feas. De hecho, en algunas entrevistas, ambos han hablado con respeto y cariño el uno del otro, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Recordamos, por ejemplo, la emotiva entrevista que Hande concedió a una revista de moda, donde habló de Kerem como un compañero increíble y una persona a la que siempre apreciaré. Kerem, por su parte, en una rueda de prensa durante la promoción de su última película, se refirió a Hande como una actriz talentosísima y una amiga a la que le deseo lo mejor. Palabras medidas sí, pero que indicaban que al menos, no había animosidad entre ellos. Entonces no sería tan descabellado pensar que Kerem simplemente quería felicitar a Hande por su cumpleaños.
Después de todo compartieron una parte importante de sus vidas, y es normal que aunque ya no sean pareja, sigan sintiendo cierto afecto mutuo. Además, en Turquía las felicitaciones de cumpleaños son algo muy importante, un gesto de cortesía que se espera de amigos, familiares y conocidos. Es de mala educación no felicitar a alguien en su cumpleaños, incluso si la relación no es la más cercana. Y Kerem, conocedor de las normas sociales, podría haber sentido la obligación de enviar un mensaje de felicitación. Pero claro, también existe la otra posibilidad. La de que Kerem tuviera segundas intenciones. Quizás todavía siente algo por Hande y quería aprovechar su cumpleaños para intentar acercarse a ella. O quizás simplemente quería llamar la atención, generar polémica, y recordarle a todo el mundo que él y Hande fueron una pareja muy querida. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un negocio, y a veces, las celebridades hacen cosas que no tienen mucho sentido desde un punto de vista personal, pero que sí les benefician en términos de publicidad y promoción. Una reconciliación bomba entre Hande y Kerem, por ejemplo, sería una noticia que daría la vuelta al mundo y catapultaría sus carreras a nuevas alturas. Y aquí es donde entran en juego las supuestas pruebas que han circulado por las redes sociales. Algunos fans afirman haber visto a Kerem cerca del lugar donde se celebraba la fiesta de Hande. Otros aseguran haber escuchado a alguien parecido a Kerem hablando por teléfono cerca de la casa de Hande. E incluso algunos dicen haber visto un ramo de flores a nombre de Kerem en la puerta de la casa de Hande. Las pruebas, sin embargo, son de lo más ambiguas. La foto de Kerem cerca del restaurante era, en realidad, una imagen de hace meses, tomada durante un evento benéfico en el mismo barrio. El audio de la conversación telefónica parecida a la voz de Kerem era inaudible, plagado de ruido ambiente y con una calidad pésima. Y el famoso ramo de flores a nombre de Kerem resultó ser un regalo de la tía de Hande, que se llama Kerim, no Kerem. Pero como siempre hay que tomar estas pruebas con pinzas. En primer lugar, porque no hay ninguna confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. El silencio, en este caso, es ensordecedor. Los publicistas de ambos actores se han limitado a decir que no comentan sobre la vida privada de sus clientes, una respuesta estándar que no aclara nada y que, en realidad, alimenta aún más la especulación. En segundo lugar, porque las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. Es muy fácil manipular una foto o un vídeo, o inventar una historia que se propague rápidamente por Internet. Los trolls y los haters, además, se deleitan en sembrar la discordia y en alimentar la polémica. Así que hasta que no tengamos una confirmación oficial, todo lo que se diga sobre el tema hay que tomarlo con mucha precaución. Pero eso no impide que sigamos especulando, ¿verdad? Al fin y al cabo, de eso se trata el chisme. De analizar las pistas, de sacar conclusiones y de dejar volar la imaginación. Podemos imaginarnos a Kerem angustiado, dudando si llamar o no a Hande. Podemos visualizarlo conduciendo sin rumbo por las calles de Estambul, atormentado por los recuerdos de su relación. Podemos incluso fantasear con una reconciliación romántica, con un beso bajo la luz de la luna y con un te amo susurrado al oído. El poder de la imaginación, mis chismosos. Personalmente creo que la verdad está en un punto intermedio. Es posible que Kerem haya intentado contactar a Hande por su cumpleaños, pero no creo que haya sido con la intención de arruinarle el día. Quizás simplemente quería felicitarla amistosamente, o quizás quería intentar acercarse a ella de una manera discreta. Pero dudo mucho que haya querido generar un escándalo o fastidiar la celebración. Recordemos que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas, y que cualquier escándalo podría dañar su imagen y perjudicar sus carreras. De hecho, creo que Kerem es una persona bastante madura y sensata, y que sabe que lo mejor para ambos es mantener la distancia y seguir adelante con sus vidas. Aunque, claro, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizás algún día Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. O quizás no. El tiempo lo dirá. Los expertos en relaciones, sin embargo, no son muy optimistas. Según la psicóloga Ayse Demir, las reconciliaciones son raras en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas y la exposición constante a nuevas personas hacen que sea difícil mantener una relación estable. Lo que sí es cierto es que el tema del cumpleaños de Hande y la supuesta sorpresa de Kerem ha generado muchísima expectación y ha demostrado que a pesar de que ya no estén juntos, siguen siendo una pareja muy querida por el público. Y eso es algo que nadie les puede quitar. El hashtag #KeremHande sigue siendo tendencia en Twitter, y los fans siguen creando fanfics y vídeos musicales dedicados a la pareja. Su química en Senkalkam fue innegable y muchos se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado. Pero volviendo al tema principal, ¿arruinó Kerem el cumpleaños de Hande? Yo creo que no. Creo que incluso si intentó contactarla, no logró perturbar la celebración.
Ande se veía feliz, radiante y rodeada de personas que la quieren y la apoyan. Y eso es lo más importante. Al final, lo que cuenta es que Ande haya disfrutado de su día especial y que se sienta amada y valorada. Los vídeos de Ande bailando con sus amigas, riendo a carcajadas y soplando las velas del pastel, son la prueba irrefutable de que se lo pasó en grande. Y ahora, hablando de Ande, no podemos dejar de mencionar su exitosa carrera. Después de Senkalkam, Ande ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía y su popularidad no deja de crecer. Y no es para menos porque Ande es una actriz talentosa, carismática y muy profesional. Su papel en la serie Bambaşka Biri ha sido aclamado por la crítica, y su participación en la película Mesut Aşk ha consolidado su estatus como una estrella de cine. Además, Ande se ha convertido en una influencer con millones de seguidores en Instagram, colaborando con marcas de lujo y participando en campañas publicitarias de alcance internacional. Y lo mismo podemos decir de Kerem. Después de su relación con Ande, Kerem también ha seguido trabajando duro y ha demostrado su talento en diferentes proyectos. Es un actor versátil con una gran capacidad para interpretar diferentes roles. Y al igual que Ande, se ha ganado el cariño y el respeto del público. Su papel en la serie Yaşamayanlar fue un punto de inflexión en su carrera, y su reciente participación en la película de acción Eflatun ha demostrado su versatilidad como actor. Kerem además se ha convertido en un activista comprometido con causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas como el cambio climático y la igualdad de género. Así que independientemente de lo que haya pasado con su relación, ambos merecen ser reconocidos por su trabajo y por su dedicación. Y les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Esperamos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto, estaremos aquí para seguir informándoles de todos sus éxitos y fracasos. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Ya saben que aquí en este canal nos encanta mantenerlos informados de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Y ahora, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor de que Kerem Bürsin podría haber arruinado, entre comillas, el cumpleaños de Hande Erçel con una sorpresa inesperada. Hemos visto las diferentes teorías que han surgido al respecto, y hemos analizado las supuestas pruebas que han circulado por las redes sociales. Hemos llegado a la conclusión de que es posible que Kerem haya intentado contactar a Hande por su cumpleaños, pero no creemos que haya sido con la intención de arruinarle el día. Quizás simplemente quería felicitarla amistosamente, o quizás quería intentar acercarse a ella de una manera discreta. Y por último hemos destacado el exitoso trabajo de Hande y Kerem en sus respectivas carreras, y les hemos deseado lo mejor en sus vidas personales. Así que en resumen, un chisme jugoso como a ustedes les gusta. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, llegó el momento de la interacción. Quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem intentó contactar a Hande por su cumpleaños? ¿Con qué intención? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estamos siempre abiertos a escuchar sus ideas y a crear contenido que les guste. ¿Qué les parece si en el próximo vídeo analizamos el estilo de Hande Erçel? ¿O si hacemos un ranking de las mejores series de Kerem Bürsin? Déjenme sus sugerencias. Y ahora sí, para terminar, les recuerdo que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. Además, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok tenemos contenido exclusivo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Que tengan un día maravilloso. Y no dejen de chismear. Ah, y recuerden. La vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Hasta la próxima.